Yo también tengo ese testimonio, Paz, de que a mí me gustan los perfumes y me los regalan. Y Paz me sabe. Yo a Paz me le he dicho, si hay algo que me gustan son perfumes. Y siempre me regalan perfumes. Ella quedó impactada porque yo le dije, amor, mira, ya se me está acabando el perfume, necesito otro perfume. Entonces ella aprendió una frase que mi mamá me decía pequeño, y es, ¿ya se lo pediste al Señor? Cuando yo iba y le pedía a mis papás, no, necesito unos zapatos porque se me rompieron, mi papá me decía, ¿y ya se lo pediste al Señor? Y a mí me daba una piedra. Sí, ya se lo pedí, pero tú eres mi papá, tú eres mi mamá, así que ¿cuándo me lo vas a comprar? Pero entre chiste y chanza, esa frase ahí quedó. Cuando me vine a Bogotá, fíjense que nunca llamaba a mis papás preocupados, oye, tú nunca llamas, nunca pides plata, ¿estás bien? Ustedes me enseñaron algo, y es, pídeselo al Señor. Por eso, ya que vivo solo en Bogotá, no hay necesidad. Hubo un español que conocí en Cartagena, le prediqué y se convirtió con toda su familia, vive ahorita aquí en Bogotá, gerente de Natura. El hombre cada vez que me ve, nos da un paquete con perfumes, cremas para pan, de todo. Es increíble. ¿Sí? Y la vez pasada le dije, amor, mira, se me está acabando. Y eso nos encontramos, y así, tal cual como dice el pastor, un paquete, perfumes, cremas, de todo. Es impresionante, pero es el Dios, y hoy vamos a ver eso precisamente, porque necesitamos entender quién es el dueño de las cosas, quién es el proveedor, y tenemos que entender también cuál es nuestra parte dentro de las finanzas. Así que en la Biblia se habla acerca de 250 nombres de Dios. Él es el sanador, el proveedor, Él es Padre, la vida, Adonai, Shaddai. Shaddai es un nombre de Dios muy interesante porque demuestra, pensamos a veces que Dios es hombre, ¿no? Como que Dios es hombre porque nos habla de Señor, de Padre, de hermano. Pero miren, este nombre de Shaddai significa el Dios de los pechos grandes. Significa que Él amamanta. Imagínense. O sea que en Él está contenido ¿qué? Todo, todas las cosas. Hay 250 nombres de Dios en la Biblia. Y es interesante también que cada nombre nos revela algo de Dios. Por ejemplo, yo que enseño todos los días sobre adoración, no podemos adorar si Dios no se revela a nosotros como Padre. Porque en Juan 4 dice que el Padre busca adoradores. Pero en las finanzas, el nombre que necesita ser revelado para manejar nuestras finanzas es Señor. Que en griego es Kyrios, Señor, amo. Entonces, a veces he escuchado una mala interpretación que se le ha dado al nombre del Señor, como está este término de Kyrios, de Señor, de amo, de dueño de todo. Como la Biblia también dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el Hijo sí. ¿Sí saben cuál es ese texto? Dice, aquel siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, el Hijo sí, vive en casa, el siervo vive fuera de casa. Entonces somos hijos. Pero eso no es un texto que está invalidando el nombre de Dios como Señor. Entonces no lo vean como Señor, véanlo como Padre. No, para adorar necesitamos verlo como Padre. Pero en nuestras finanzas necesitamos verlo como Señor. Ese texto no está invalidando que nuestra relación con Él debe ser de Señor y siervo. De hijos es superior que el siervo, pero en las finanzas Él es el Señor. Así que le pido al Señor que Él se revele en nuestras vidas como Kyrios, amo, dueño, Señor. Necesitamos que Él sea revelado. Yo hoy puedo abrir la palabra, enseñar, pero el único que puede dar el entendimiento es Dios. El único que puede dar la revelación a nuestra vida es Dios. Y si no es claro Dios como Señor, nosotros vamos a seguir siendo los amos y dueños de todo, no Dios.
Voy a abrir unos textos. Así que la primera cosa acerca el tema de hoy es que Dios es dueño. Dios es dueño. Él es Señor, Él es amo. Deuteronomio 10:14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ese texto me gusta porque muestra 3 niveles de cielos. Dice: Él es dueño de los cielos y de los cielos y de los cielos. O sea, tercer cielo. Él es dueño de todo. Me gusta ver programas de ciencia. Ahorita ando viéndome Hablemos del Cosmos, no sé si lo han visto en Nat Geo. Interesante. Hablan de cosas muy cotidianas a partir de la ciencia, y algo que los científicos dicen, cada vez se dan cuenta de que somos más pequeños, o sea que hay un vasto universo. Y miren este texto, lo que le está diciendo: yo soy dueño ¿de qué? De los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En esta versión dice: Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vean que aquí está encerrándolo dentro de lo que es nuestro planeta Tierra, lo está encerrando todo. Salmos 24:1. Miren lo que dice: de Jehová es la tierra, el cosmos, el mundo, el planeta, y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que creo que estos dos textos nos muestran claramente que Dios es ¿qué? Dueño, creador de todas las cosas, el único creador y el único Señor de todas las cosas. Ahora, vamos a ver también otras cosas específicamente que Dios es el dueño. Hay un texto en Levítico 25:23 que me impacta mucho, ¿saben? Cuando enseño este texto el otro día en una clase, tuvimos una discusión. Háblese de discusión, no una pelea, ¿no? Sino como que el pensamiento de algunos con el de otros batallaba, y era una discusión tremenda sobre este texto, porque voy a explicar un principio de Levítico que el Señor dio. Levítico entonces dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. El Señor tenía prohibido para el pueblo de Israel vender tierras. Y es interesante porque Él dice: no las venderán. ¿Por qué? Porque es que no son de ustedes, son mías. O sea que si ustedes las venden, están diciendo que ustedes son los dueños. Y ustedes no son los dueños. El dueño de la tierra soy yo. Eso parecería en nuestra época como algo absurdo, ¿verdad? Porque uno dice: pues es mi casa, es mi apartamento, es mi propiedad. Pero el Señor está mostrando que nada de eso es propiedad de nadie, es de Dios. Y les voy a explicar el principio. ¿Qué hacían ellos? Dentro de las fiestas, cada 50 años había una que se llamaba el año de jubileo. Era un año donde financieramente se restablecía todo volvía a ceros. Ejemplo, si yo me endeudaba y me tocaba vender mi propiedad, cada 50 años esa propiedad volvía otra vez a ser mía. Si tengo cómo pagar, yo tenía que pagar para que se me diera nuevamente la tierra. Pero si no tenía, igualmente se le daba a la persona. Eso se daba cada 50 años. ¿Cómo vendían las tierras? Momentáneamente. No las vendían a perpetuidad. Entonces, como ellos eran agricultores,
el precio de las tierras las escatimaban según la productividad de la tierra. Ellos tenían otras celebraciones, como por ejemplo cada 7 días un día de reposo, el séptimo día reposaban. Pero también el séptimo año reposaban, todo un año, y se llamaba el año sabático, y cada 7 días era el día sabático. Entonces, en el año sabático se descansaba. 6 años trabajaban la tierra y 1 año descansaba. Y les voy a decir otro principio aquí. El Señor en su creación estableció que el hombre, bueno, y la tierra deben descansar. Por eso es que no tenemos planeta. Porque no tenemos planeta y no tenemos vida. No tenemos planeta, ¿por qué? Porque dentro de la agricultura deben cada 6 años dejar descansar 1 año la tierra para que ella pueda volver a ser fructífera como debe ser y no desgastarla. Pero la avaricia del hombre ¿a qué ha llevado? A no descansar la tierra, y eso nos ha llevado a la destrucción de este planeta. Porque cada 6 años el Señor les decía deben 1 año para que descanse la tierra. Léanlo en Levítico. Decía, para que descanse la tierra. O sea, y uno dice, pero la tierra descansa, sí tiene que descansar. Y nosotros también debemos descansar. Mahatma Gandhi dice, yo no entiendo a los occidentales, a nosotros, ¿no? Se gastan toda su vida trabajando para tener dinero y luego se gastan todo su dinero para tener salud. No los entiendo. Con toda razón no nos entienden. El descanso. Así que, ¿cómo ellos escatiman el valor de una propiedad? Listo, voy a hacer un negocio con Bendita. Entonces, estamos en el año 10 del jubileo que pasó. Quedan 40 años. De esos 40 años, ¿cuántos periodos de 7 años quedan? Matemáticos. 7. Exacto. 7. Entonces, se escatimaba el valor de 7 años de productividad, de 7 periodos de productividad. Eso daba el valor. Si quedaban 20 años, entonces en esos 20 años, ¿cuántos periodos de 7 cabían? Y se vendía según ese periodo de productividad. Así se vendía la tierra, para que en el jubileo volviera a restablecerse. Interesante este principio, ¿no? ¿Saben? Esto se ve también, pero lastimosamente se ve no de una manera como debería, porque cada ciertas épocas los bancos vuelven otra vez a recibir todas sus propiedades. O sea, ellos prestan para viviendas. Cuando la gente no tiene para pagar, eso vuelve a su dueño. Vuelve a su dueño, vuelve a su dueño, vuelve a su dueño. Financieramente eso tiene que estar regenerándose todo el tiempo, todo el tiempo. Y sucede, pero no de la manera como Dios lo estableció. Así que no podían vender las tierras a perpetuidad. Otro texto más específico donde Dios nos muestra de que es Señor dueño, Ageo 2:8. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Había un pastor guajiro un día enseñando este texto. ¿Saben cómo hablan los guajiros, no? Ven, primo, ¿cómo anda la vaina, compadre? Yo viví con guajiros. Me decía, Pepo Pochurri, así me decía. Pepo Pochurri, acompáñame a Telecom. En esa época llamaban en Telecom, ¿no? Y llegaba y se metía en la cabina y eso hacían una bulla. Y yo era, no, bueno. Y eran, ven, primo. Bueno, había un pastor guajiro enseñando sobre eso, Ageo 2:8. Porque el Señor dice que Él es dueño de la plata y del oro. Y se levantó un miembro y dijo, pastor, del oro, de la lora, del chivo y de la chiva también. Dios es dueño de todo. Miren, de la plata, del oro, pero es el oro, ¿no? No del oro. El oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 50, 10 al 12. Mío, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud. O sea que estamos viendo el mundo, los que en él habitan, las bestias, los animales, la plata, el oro, todo, los metales, todas las cosas. Vean cómo Dios es específico en decir, todo eso es mío, mío. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Entonces, necesitamos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas. Porque estamos viendo claramente en la Biblia que Él es dueño y eso no ha cambiado, ¿saben? Nosotros podemos decir, como que escuchamos en este tiempo, como, eso es absurdo decir que Dios es dueño y yo no soy dueño, decir mi guitarra, mi pedal, mi carro, mi casa, pero Dios es dueño de todas las cosas. Es interesante que Dios también le pide a Abraham la herencia que Él mismo le promete. Dame a Isaac, a tu único hijo. Y esto a los padres a veces es fuerte. Porque, hablando de familia un poco, los hijos no les pertenecen a los padres, le pertenecen a Dios. Y deben ser formados para el propósito de Dios. Hay un gran peligro, y lo he visto mucho, cuando los padres, Dios le hace un llamado a los hijos, y los padres dicen, no, tú no vas a hacer eso, tú no te vas a dedicar a eso. Pastor, no, eso no. Misionero, ¿y tú qué vas a hacer como mujer misionera tú sola en qué? No, eso no se va a hacer. Y fíjense cómo muchas veces se obstaculiza el propósito de Dios sobre los hijos. Aún los hijos le pertenecen a Dios. Así es. ¿Cuál es el plan para los padres? Formar a los hijos para el propósito de Dios y entregarlos al propósito de Dios. Así que Dios también le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. O sea que ni los hijos pertenecen. Todo le pertenece a Dios. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Le pidió aún sacrificarlo. Ahora, cuando Abraham obedeció, demostró su disposición de renunciar a su posesión más amada. Así que él está mostrando adoración a Dios por el desprendimiento aún de su propio hijo. Y el Señor le dijo entonces, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. O sea que aquí estamos viendo ya principios de mayordomía. Cuando hay entrega a Dios, Dios está observando ¿qué? El corazón. Y está observando la importancia que tenemos para con Él en lo que hagamos. En este caso estamos hablando acerca del dinero. El pastor lo ha dicho y lo reafirmo. El dinero nos dice mucho de qué valoramos y de qué adoramos. Mucho. Nos deja ver muy claramente. Así que necesitamos entonces reconocer que Dios es dueño, es el dueño de todas las cosas. La segunda cosa, entonces, para ver acerca de la parte que a Dios le corresponde, es el control. Es la segunda cosa. La primera, entonces, es que Dios es dueño de todo. Lo segundo, el control. Primer libro de Crónicas, 29:11 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Algo de lo cual a mí me ha quedado muy claro estudiando la Biblia. Justamente me estoy leyendo el libro de Isaías. Ya lo estoy terminando, coronel. Espectacular. Espectacular. Miren, ¿quieren ver
a un Dios que no se le sale nada de control, lean Isaías. Él trae juicio a las naciones. Uno piensa que no, Dios solamente está viendo a los cristianos, solo está viendo a sus hijos, y solo Él tiene control de sus hijos. Déjenme decir que no es así. En Isaías ustedes pueden ver cómo Dios trae juicio a una nación, y Él lo hace a través de un ciclo. Esa ha sido mi conclusión de cómo Dios trae juicio a las naciones. Ejemplo: Dios entregaba a su pueblo, dice, en manos de ladrones, de saqueadores. Ejemplo, Babilonia. Cuando los entregó a Babilonia, vino Babilonia y fueron terribles con ellos. Los hicieron sufrir mucho. Dios teniendo un propósito con su pueblo. Pero entonces Dios le decía a Babilonia: como ustedes se han levantado contra mi pueblo, ahora yo le entregaré el poder a Persia. Y entonces Dios levanta a Persia y le dice a Persia ahora que tome juicio sobre Babilonia. Y viene y toma juicio sobre Babilonia. Y Persia dice: por cuanto han sido también ustedes sanguinarios, ahora voy a levantar a los griegos. Y los griegos toman a Persia. Y luego Dios le da el poder a Roma. Y Roma viene sobre los griegos. Y en las naciones Dios trae juicio a las naciones de esta manera. Le da el poder a alguien. Y es interesante que al rey de Persia, Ciro, le revela eso. O sea, él era un gentil. Y Dios le dice: te entregaré las naciones. Y él se le ha revelado el Señor. Y él dice: tengo que edificar un templo para Dios, por cuanto Él me ha entregado a las naciones. Segundo libro de Crónicas, el último versículo. Y el primer capítulo de Esdras lo dice: Rey Ciro, entiende, Dios le revela que Dios le ha entregado a las naciones. Así que oigan esto: Dios, Él monta y quita reyes. Amén. Eso es algo que a veces no nos cabe en la cabeza, porque uno dice: pero ¿cómo Dios va a permitir que se monte un rey malo, un presidente malo? Pues dice: y montarán a alguien conforme al corazón de ellos y al pago de ellos. O sea que cuando se monta un rey malo, Dios está trayendo juicio a la nación porque ellos son malos. Le dice: yo les voy a montar un rey que ustedes merecen. Así que cuando decimos: no, Dios no permitió eso, no, Dios sí lo permitió. Él tiene total control de todo, de todo, de todas las cosas. Así que Dios tiene el control. Amén. No solo es dueño, Él tiene el control. Daniel 4, capítulo 4, no lo voy a leer ahorita todo, pero les voy a contar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, alardeaba de su poder. Y este tipo terminó convirtiéndose loco, por diosero. Porque creía que tengo el poder, tengo a las naciones en mis manos. Y Dios le dijo: arrepiéntete. Y no quiso. Y perdió la cordura. Y cuando perdió la cordura, ahí sí fue donde Dios. Es increíble. Este año me leí un libro que el pastor me recomendó y hablé en algunos domingos. Lo que Dios exige del mundo, de John Piper. Se los recomiendo. Y me impactó porque él dice de entrada: yo he visto en la Biblia que Dios no le exige a los cristianos los mandamientos. Esos son para los cristianos. No. Los mandamientos los que están en la Biblia, Dios lo exige a todo el mundo. A todos. Por eso el libro se llama Lo que Dios exige al mundo, no a los cristianos. Y está hablando de todos los mandamientos, pero Dios exige al mundo. Así que Dios tiene ¿qué? Control de todas las cosas. Hay un temita que un día hablaremos de eso, porque esto sí que nos puede, como decimos, rayar la cabeza. Solo se lo voy a leer un versículo para que vaya usted y lo estudie y vaya y saque sus conclusiones en Dios. Vean este texto. Dios le está hablando ahora al rey de Persia. En el libro de Isaías 45, 6 y 7 dice:
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Esto para muchos es locura. ¿Cómo así que Dios crea la luz, crea las tinieblas, crea la paz y crea la adversidad? ¿Cómo explicamos ese texto? Mi papá lleva 15 años interpretando ese texto y ha llegado a conclusiones tremendas. De eso tenemos que hablar. Yo he estudiado eso que mi papá ha escrito. Créanme que eso solamente Dios lo puede dar a entender. Él está escribiendo un libro y el Señor ya le mostró, le dijo: este libro es para que lo lean ateos. ¿Por qué hay ateos? Porque no llegan a entender que Dios tiene control de todo y que Dios es el creador de todo. Entonces, como la parte mala no les cabe en la cabeza, dicen: Dios no existe. Dios, ¿cómo es que hay hambre? ¿Cómo es que hay niños sufriendo? ¿Cómo es que Dios no existe? El ateo no le cabe en la cabeza la explicación del mal. No pueden explicarlo. Y terminan diciendo: no hay Dios. Porque si existiera Dios, nada de eso pasaría. Y esa explicación no la tienen los ateos. Y tenemos que darla. Así que yo hago esa pregunta siempre en clase digo: ¿quién creó el mal? No se la puedo responder. Satanás. Entonces Satanás es creador de algo. O sea que lo estás poniendo en igualdad de condiciones a Dios. Y si Satanás fuera creador de algo, les voy a decir una cosa: Dios tendría que descubrir quién es Satanás y lo que él ha creado. En la parte musical me han dicho gente también: no, esos géneros, esos los creó Satanás. Esa música la creó Satanás. Y yo: ten cuidado, muéstrame dónde la Biblia dice que Satanás es creador de algo. ¿Qué dice mi Biblia? Que él vino a matar, hurtar y destruir. O sea que él no es creador. Él, ¿qué es lo que viene a hacer? A dañar la creación de Dios. Y como resultado puede salir cierta música, pero él no creó esa música, porque el que creó la música se llama Dios. Esa música la creó Satanás. No, esa música la creó Dios y Satanás la desvirtuó. Diferente. Él daña el corazón, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos y los pecados. Así que Dios tiene control de todo. A mí eso me hace estar en paz, ¿saben? Porque cuando algo malo me viene a mí, ¡ay, Satanás me tiene vuelto nada! Miren, Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que se le salga del control de Dios. Aún nuestro dinero. Romanos 8:28, que lo sabemos de memoria: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que Dios, aún lo malo que nos sucede, Dios, y los errores que cometemos, Dios los revierte en bien y en bendición. Increíble. Tercera cosa, acerca de que Dios es dueño. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Esto sí que lo tenemos de memoria, ¿saben? Ay, Dios es mi proveedor. Lo veo en los carros, ¿no? Dios es el proveedor, Dios es mi proveedor. Lo decimos en la iglesia: amén, aleluya, Dios es mi proveedor. Pero les voy a mostrar que en realidad no creemos en eso. En realidad no creemos en eso. En realidad no creemos en que Dios sea nuestro proveedor. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Otro texto que no sabemos de memoria
Pero ¿en qué nos las pasamos? Buscando las añadiduras Sí. y no el reino. Así es. Pero decimos, no, gloria a Dios, amén, aleluya. Si buscas primeramente el reino, si lo buscamos, no, mentira. Lo que buscamos son las añadiduras, no el reino, muchas veces. O más bien primeramente, lo buscamos de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, pero no de primera. Uno de los nombres que está en Génesis 22:14 es Jehová Jireh, o sea, Jehová es proveedor. Es el proveedor. Miren, a través de un pensamiento que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, cómo es que no vemos a Dios como proveedor. Es una frustración para muchos hombres que sus esposas ganen más dinero que ellos. ¿Por qué pasa esa frustración? Porque no sé de dónde salió esa idea de que el hombre es el que tiene que traer la provisión para la casa. Entonces, como el hombre tiene que traer la provisión para la casa, la mujer no. Y la mujer no puede ganar más que el hombre. Pues bien, el proveedor de la casa no es el varón, es Dios. Amén. Amén. Es Dios. Es Dios. Entonces miren, nada más miren, estoy hablándoles de un paradigma cultural latinoamericano, ¿no? El hombre es el proveedor de la casa. No, señor, no es el hombre, es Dios. Y si Dios se lo quiere proveer a través de la mujer, que si ese es Dios. Amén. Los hombres saben. Los hombres. Amén. ¿Cuántos son libres? Eso es un paradigma latinoamericano. Y yo he estado en consejerías con hombres frustrados porque sus esposas ganan más. Frustrados y desanimados y con su autoestima en el piso porque no pueden dar más en la casa que la mujer. Y eso es un problema de ver que una figura de proveedor. Pero ¿quién es nuestro proveedor? Es Dios. Ahora, yo aquí no estoy hablando de entonces no trabaje, no. Yo eso no estoy hablando aquí. ¿Sí? La Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué? No coma. El que no trabaje, no coma. Pero el proveedor es Dios. El proveedor es Dios. No es el hombre, no es la mujer, es Dios. Miren, eso a mí me quedó muy claro. ¿Y saben cómo me quedó muy claro? Sufriendo una quiebra económica con mis papás. Nosotros llegamos a vivir sin EPS, ni Sisbén teníamos. Cuando uno tiene para pagar, aún la prepagada. Y cuando uno se enferma, ¿qué hace? Corramos al médico. No corramos, llamemos. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo en una ocasión que mi hermana, estando pequeñita, mi mamá le dijo: Andrea, ¿te acuestas ya o si no apago la luz? Y hizo el amague de apagar la luz y mi hermana salió corriendo, pisó un zapato y se dio contra una cama de madera con los dientes de frente así. ¡Pam! Yo estaba acostado en la cama, yo sentí el totazo y el grito de mi hermana. Cuando le miramos la boca, eso estaba terrible. O sea, era una cosa terrible, llena de sangre y con sus dientes pegados al paladar hundidos. No teníamos EPS, no teníamos a dónde ir. 11 de la noche. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi mamá dijo: Señor, no tenemos a dónde ir, ayúdanos. Y oró por ella. Y ella la tenía cargada y caminaba por la casa y ella llorando. Mi hermanita a gritos y mi mamá caminaba y decía: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y como que se fue quedando dormida y mi mamá la acostó y le abrió la boca y los dientes estaban otra vez en su posición. Al día siguiente la llevamos al odontólogo, una amiga, y le dijo: Angélica, ese golpe es para que ella hubiera perdido los dientes, ni siquiera para que se le hubiera enderezado, ella perdía esos dientes. Y si no
perdió es como para que le hubieran quedado negros. Y ni eso los tiene. Por eso digo, qué bonito es decir, Dios es mi proveedor. Pero cuando no hay más, ¿a dónde ir? Ahí es donde es la realidad. Miren esto, en esa quiebra. No se me olvida, tenemos negocios de comidas, pagamos unos arriendos impresionantes. Y en una ocasión nos iban a cortar la luz. Eran recibos de mucha plata. Eran neveras, eran neveras exhibidoras. Y no había cómo pagar. Y el tipo de la luz fue y nos dijo, mañana a primera hora, si usted no paga, vengo a cortarle la luz. Y de eso vivíamos. Y yo me acuerdo que mis papás, yo estaba pequeño, ellos no me ocultaban nada, me decían. Yo me daba cuenta y yo preguntaba, ¿qué pasa? No, papi, que no tenemos para pagar la luz y nos dijeron que mañana nos cortan la luz. Y eso fue importante desde pequeño que me hicieran saber las cosas, porque yo también ejercité mi fe. Yo también oraba, Señor, ayuda. Y recuerdo al día siguiente ese día mi papá no pudo dormir. Uno de niño se le olvida y sigue jugando. Mi papá no podía dormir. Y a las 5 de la mañana sonó el timbre de la casa. Mis papás, llegaron los de la luz, pero ¿qué hora es? 5 de la mañana, ya no vienen a cortar la luz. En Barranquilla, claro, ya se inicia temprano el día, 7 de la mañana ya está la gente trabajando por el calor. 5 de la mañana tocan la puerta. Mi papá abre. Yo me levanté, salimos todos a ver qué pasó. Un amigo de mis papás, un locutor de radio, dijo lo siguiente: ¿puedo pasar, Jairo? Sí, claro, Walter, sigue, por favor, sigue, siéntate. Y ese milagrazo hasta ahora, por acá, tiempos invierno, no podía dormir, Jairo. ¿Qué dijo el pastor? No podía dormir, Jairo. Y Dios me dijo que viniera a traerte una plata. No pude dormir. No sé si necesites, si ustedes necesitan. Dios me dijo que les diera esto. Mi papá enseguida abrió el sobre y contó, y era la plata del recibo. Exacta, o sea, era impresionante. Todo eso que hicimos nosotros desde pequeñito, yo viendo eso. Es muy bonito decir, sí, Dios es mi proveedor, pero en realidad no es lo que queremos y no es lo que vivimos. No, Dios es dueño de todas mis cosas. Créanme que no es así, no es lo que creemos. ¿Quiénes creían que Dios era dueño de todo? La iglesia de Hechos. Y aquí tuvimos una discusión, la que les dije, con los muchachos de la clase. Porque vendían sus propiedades y la daban a la iglesia para que ninguno estuviera necesitado en medio de ellos. Entonces ellos decían, no, pues en aquella época pues vendían todo, ¿no? Vendían y pues no había problema, porque hoy en día ha cambiado la sociedad. Y yo te voy a decir algo. En aquel tiempo eran las mismas necesidades de hoy en día. ¿Cuáles? Comer, un techo y abrigo. Son las mismas necesidades de hoy en día. Y si dice la Biblia que vendían sus propiedades, era porque tenían casas. No, pero y entonces, o sea, yo voy a descuidar mi familia para darle a otro, Dios me va a pedir cuenta de eso a mí. Imagínense el argumento teológico que se saca. O sea que Dios me va a pedir cuenta de mi familia, entonces yo descuido mi familia por darle a otros. Yo le dije, más bien, sí, yo no entiendo eso. Necesito entenderlo. Dilo así. Porque si vamos a hablar de teología, lo que tú me estás hablando es antiteológico. Sentémonos a estudiar la Biblia como debe ser y no lo que tú piensas o crees. Necesitamos, es decir, yo no entiendo eso, Señor. Me gustó que en otra clase que tuve, un muchacho me dijo, profe, ¿sabe?
yo no camino en eso. Yo no lo vivo. Esa es la actitud, muy bien. Y me parece perfecto que lo reconozcas, que no vivimos, porque no solo tú, yo tampoco vivo en eso. Pero no porque eso no sea así, sino porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos. No lo entendemos, por lo tanto no lo vivimos. No es una verdad que nos gobierna, es una verdad intelectual. Dios es dueño de todo. Díganme ustedes si esa gente no tenía claro que Dios era dueño de todo. Entregaban todo, no el diezmo, todo lo que tenían. Y creo que cada año, por eso esa gente, los judíos, saben que Dios es proveedor. Porque ¿cómo tú explicas que vas a vivir un año sin sembrar? Es ilógico. ¿Cómo vas a vivir tú de un año de no sembrar en la tierra y que la tierra produzca? ¿Cómo me explicas eso? Creo que cada 6 años ellos volvían a comprobar que Dios era proveedor. En el desierto, el maná. O sea, y ellos viendo caer del cielo eso, y seguían diciendo, no, es que en Egipto, es que allá estábamos bien, es que allá por lo menos comíamos carne. Cayendo pan del cielo, o sea, algo sobrenatural. Así somos nosotros. En estos días escuchaba un testimonio de un muchacho, una historia que uno dice, y uno quejándose. Y uno quejando, ay, que no, es que esos zapatos ya no me gustan. Y el otro no tiene ni zapatos. ¿Ah? Ay, es que no tengo para estrenar. Y miren, Dios es el que nos da todas las cosas. En el inicio, y con eso termino, dice que el Señor, después de crear todo, descansó al séptimo día. O sea que el primer día del hombre, el hombre fue creado en el sexto. El primer día del hombre fue reposo, descanso. Lean en Génesis, dice que Dios reposó de todas sus obras. Eso significa que toda la historia de la humanidad, en el sexto día, Dios ya había terminado todo. Es algo que no lo entendemos. O sea, cómo Dios creó en el sexto día hasta el último día de la tierra. Él creó todo y descansó de sus obras. Ahora el diseño, ¿cuál es? Caminar nosotros en el reposo, o sea, en lo que Dios ya dio. O sea que Dios ya dio provisión para nosotros. O sea que ya Dios entregó todo para nosotros y nosotros seguimos angustiados, preocupados, atemorizados. Así que esto quería dejarle esta mañana. Dios es dueño de todo. Pidamos a Dios ¿qué? Revelación. Pidamos revelación de eso. Yo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Muy bien, has trabajado. Pero Él es el dueño. No tú, ni yo, el Señor. Amén. Amén. Pues un aplauso al Señor. Estaba tomando notas de toda la enseñanza de Julio. ¿Cuántos saben que Dios nos ha hablado esta mañana? Amén. ¿No te le gusta cómo enseña Juli? Amén. Canta como enseña Juli. Canta tomarle notas a Juli y escucharlo. Pero entre ustedes hay más maestros. Hay pastores, hay gente que Dios va a usar poderosamente. Esto se está poniendo bueno, mis hermanos. Esto se está poniendo bueno y se va a poner mejor. Les estoy mandando a su teléfono estas enseñanzas. ¿Quién no tengo en la lista en el WhatsApp? Que tenga WhatsApp. ¿Están llegando a todos? Que no lo tenga en la lista, dígame, porque yo lo mando ahí en esa lista le llega a usted personal. O sea, yo no tengo grupo, sino una lista que los tiene a todos ustedes y a usted le llega personal. Cuando usted me lo responde personal, yo se lo vuelvo y se lo respondo personal. Es impresionante lo primero que dijo el Señor a través de Julio en los primeros 5 minutos. Como el hombre pensó que era más inteligente que Dios y dijo, no, que la tierra no descanse, mire cómo está el planeta.
Es irreversible el daño del planeta. Irreversible. Donde paráramos todas las emisiones de gas, de CO2, en este momento y dijéramos, ¡ah, sí, hemos hecho daño al planeta! Ya sería irreversible, aunque las paráramos. O sea, el mar va a subir en su marea y se va a meter a las ciudades costeras. Y la única salvación es ir a las ciudades del centro, en todos los países que tienen costa. Entonces, mis amados, nosotros a veces pensamos que somos más inteligentes que Dios y decimos, no, yo no descanso, porque si no descanso hago más. Hago más enfermedad y hago más maldición sobre mi vida. Eso es lo que hago más cuando pienso que yo soy más inteligente que Dios. Ahora, yo siento que Dios aquí tiene dos tipos de personas: los que son oidores y hacedores. Eso está en Santiago 1:19. No seáis tan solo oidor, sino oidor y Hacedor. O sea que aquí podrían haber muchos, como acaba de decir Juli, que dicen, yo no estoy caminando en eso. Okay. Yo voy a dejar que Juli comparta la segunda parte de esto, el otro domingo. El tema que sigue, literal ahí. Este material pertenece a Conceptos Financieros Crown. Métase en Google y coloque Conceptos Financieros Crown. Es el mejor seminario de finanzas, no solo para cristianos y no cristianos del mundo. O sea, esa es la fuente que estamos utilizando, mis amados. Ahora, o hay solo oidores aquí, ese es un grupo, o hay oidores sí. Hay gente más bendecida en este lugar, no desvíes. Entre todas las cosas que dan, ayudándole a muchachos a estudiar, ayudándole a papás en su cuota mensual, hermanos, hijos, dan el 40, 50, 60% de sus ingresos y viven sobrados con el resto. Y así será. Yo aprendí, a causa de que la tierra no descansó, acabamos con el planeta. Y a causa de que nosotros no descansamos, acabamos con la salud. Con nuestra vida. Pero ¿cuántos saben que Dios es más inteligente que nosotros? Así es que, mis amados, vamos a empezar a caminar en niveles de dar que usted dice, yo jamás pensé que yo fuera a dar eso. A todo nivel, a todo nivel. Y los que reciben este tipo de milagros, como los que contó Julio de sus papás, no son vagos, que están en una hamaca tomando tinto. Ay, Señor, provee porque aquí en esta hamaca tomando tinto estoy un poco mal de dinero. No, Dios no bendice vagos. La Biblia dice, el alma diligente será prosperada. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas, dice la palabra. Pero aquel que trabaja cada día y no le alcanza, Dios proveerá su vida y abrirá puertas para que haya provisión para esa persona. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquí hay gente que empezó a trabajar desde niña. Desde niños. Yo salía de mi colegio y le decía a una tía de un amigo, de un compañero, ¿hay trabajito en el almacén de calzado? ¡Claro! Desde el 1 de diciembre y toda la temporada hasta el 24. Y yo me iba a vender zapatos, mis hermanos. Y mi papá no me dijo, yo pues hijito, venga a ver que a mí no me alcanza. No, nunca. Mi papá me dijo que yo tenía que trabajar. Pero yo dije, voy a aprender a trabajar. Y vendía zapatos hasta el 24 de diciembre. Y me hacía mi platita. Ya se imaginarán ustedes en qué la invertía. No tenía Cristo en mi corazón. Parrandear por cuenta mía. Pero yo la había trabajado. Obviamente que compraba cosas que me gustaban. Y me decían los que venían a comprar zapatos, compraban cajas de zapatos. ¿Usted me llevaría esta caja de...? Claro que sí, me montaba la caja y por plena plaza de mercado de Pereira llevaba la caja y una adicional. Comisión por flete. Entonces, mis amados, ¿cuál es el texto donde Pablo dice, estas manitos me han servido? Estas manitos me han servido para suplir mis necesidades. Pónganse de pie.